Si te interesa el desarrollo web, debes saber cómo están estructuradas las páginas o los documentos web. Debes conocer HTML y debes saber que las páginas principalmente están formadas por un layout. Los sitios web suelen mostrar contenido en varias columnas, tal cual como una revista o un periódico. Quédate para que hablemos acerca de los layouts en HTML. Hola, ¿qué tal? Gusto en saludarte. Bienvenido o bienvenida a nuestro capítulo número 19 del curso de desarrollo web, donde estamos viendo concretamente todo lo que tiene que ver con HTML. En esta oportunidad vamos a ver lo que es el layout en HTML. Los sitios web suelen mostrar contenido en varias columnas, tal cual como lo hace una revista o un periódico. Podemos definir layout como la manera de organizar o disponer los elementos visuales en las páginas. Veamos un ejemplo. Esto que observas aquí es un layout. Puedes observar que hay una cabecera en la parte superior, por supuesto. Puedes observar que tenemos un aside de este lado, en la parte izquierda. Puedes observar que tenemos un contenido principal en esta región y puedes observar que tenemos un footer en la parte inferior. Toda esta disposición es lo que se conoce como el layout. Es la forma en que están dispuestos todos tus elementos dentro de tu página web. Por supuesto, estos elementos están formados por las etiquetas semánticas que ya hemos visto. Por ejemplo, tenemos varias etiquetas semánticas como el header. Lo observas aquí. Tenemos un pequeño nav de este lado. Tenemos un aside de este lado izquierdo. Y tenemos una sección, un article. Y tenemos un footer. Ya de esta manera estamos formando lo que se conoce como el layout. Es importante saber que para lograr esta disposición de que el header quede arriba y ocupe el ancho total de la página, el nav quede justamente debajo del header, que el aside se ubique en la izquierda, que esta sección se encuentre aquí en esta ubicación y este artículo aquí, y que el footer alcance el ancho total de la página y se ubique en la parte inferior de la página. Todo esto se logra a través del uso, por supuesto, de CSS. Y para ello existen varias técnicas que las puedes observar aquí. Tenemos 4 técnicas que se utilizan actualmente. La primera, tal cual como lo puedes observar aquí, son los frameworks CSS. Ya vamos a estar conversando acerca de ello. Tenemos también otra técnica para hacer layout que es con la propiedad float de CSS. Tenemos esta otra técnica que es con la propiedad flexbox. Y por último tenemos esta cuarta técnica que es con la propiedad grid de CSS. Estas son las técnicas que se usan en la actualidad. Sin embargo, la menos usada actualmente es la técnica del float, que se considera un poco más antigua que las otras técnicas. Vamos a conversar un poco acerca de las técnicas de layout. Como ya te mencioné, está la primera técnica, que es el uso de framework CSS. Un framework no es más que un marco de trabajo, ya algo ya prediseñado, algo estructurado. En este caso, un framework CSS está compuesto por varios componentes ya prediseñados que tú puedes tomarlo y usarlo en tu página web. Incluso los frameworks CSS tienen ya preestablecidos varios layouts que puedes tomarlo, simplemente copias y lo pegas, configuras un poco tu sitio web y ya puedes usar esos layouts. Ok, te voy a mencionar dos de los más populares. En este caso está Bootstrap, que es un framework CSS muy popular, y está otro llamado Tailwind CSS, que son básicamente dos de los más populares. Existen varios, por supuesto existen varios. Sin embargo, estos son unos de los más populares que existen. Te invito a que vayas a internet y investigues un poco acerca de... No podemos verlo de manera específica en esta clase porque se nos extendería mucho el tiempo. La idea principal de esta clase es que tú sepas
en qué consisten los layouts y cuáles son las 4 técnicas que se utilizan para realizar layout, o lo que se conoce también como el maquetado de tu página HTML. Ok, la segunda técnica que tenemos es el uso de la propiedad float de CSS. Ya te había mencionado que esta propiedad o el uso de la propiedad float para hacer layout está un poco en desuso. Ya casi no se usa esta propiedad debido a que es un poco compleja a la hora de maquetar el layout de tu página HTML. Tiene una desventaja importante, que es que no te permite jugar con el flujo de tu página. Te explico qué es el flujo por si no lo sabes. Por ejemplo, si tenemos nuestro documento web y nosotros colocamos un div en esta parte, colocamos otro div aquí, colocamos otro div aquí. Por ejemplo, este es el div 1, div 2, div 3. Y colocamos un div aquí y colocamos otro aquí, el div 4 y un div 5. Entonces, ¿qué es el flujo? El flujo es la manera en que, recuerda que el documento web o la página HTML, el documento HTML, se lee de arriba hacia abajo. O sea, el navegador lo interpreta de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Entonces, el flujo va de esta manera, va hacia abajo y va de izquierda a derecha. Entonces, si tú pusiste un div de primero, ese se va a colocar arriba, después coloca el segundo, el tercero, así sucesivamente. Pusiste este div a la izquierda, se supone que en tu código este div está arriba de este div. Colocamos otro div aquí, por ejemplo, siendo el 6. Entonces este div obviamente viene después lo colocaste debajo del 5. Entonces, con float, o la propiedad float, es muy difícil, o quizás imposible, cambiar el flujo. ¿Qué quiero decir cuando digo cambiar el flujo? Que bueno, por ejemplo, si tenemos la misma estructura aquí, con los mismos componentes, componente 1, componente 2, componente 3, el componente 4, el componente 5 y el componente 6. ¿Qué es cambiar el flujo? Por ejemplo, que el 6 ya no esté aquí, sino esté arriba. Tenemos el 1 aquí, tenemos el 2, tenemos el 3. Entonces ya el 6 no lo quiero aquí, sino que el 6 ahora yo lo quiero, vamos a colocarlo por ejemplo en rojo, yo lo quiero aquí, completo, que este sea el 6. Y aquí abajo yo quiero que el div 4 y 5 estén de este lado. Eso es cambiar el flujo y eso con float es muy difícil lograrlo. ¿Y por qué tú quieres cambiar el flujo? Tal vez te estés haciendo la pregunta. Simplemente es cuestión de lo que se conoce como responsive. Por ejemplo, si tú quieres que en tu pantalla, por ejemplo, en pantalla de tu laptop, se vea de una forma, en la pantalla de la tablet ya no quieres que el div quede arriba, sino quede abajo. Entonces ahí cambias el flujo. Igual en la pantalla del móvil también puedes cambiar el flujo. Entonces eso te permite ser muy flexible a la hora de hacer tus diseños responsivos que se adapten a diferentes tamaños de dispositivo. Entonces, eso es un poco complicado, si no imposible, hacerlo con float. Claro está, los elementos en tu código van a estar dispuestos tal cual como los pusiste, uno encima del otro, pero cuando le aplicas el cambio de flujo, aunque los elementos físicamente estén escritos uno arriba del otro, van a cambiar su forma, se van a mostrar de otra forma. Por ejemplo, el 6 se va a mostrar abajo o arriba del 5, primero que el 5, y eso es lo que se conoce como cambiar el flujo.
Ok, entonces continuamos. A diferencia entonces de esta propiedad Flexbox de CSS y la propiedad Grid, que son básicamente muy similares, no se manejan iguales, son un poco similares, incluso puedes usarlo en conjunto los dos, se apoyan uno de otro. Con estas propiedades sí puedes tú cambiar el flujo dependiendo de tu dispositivo. Eso te permite una gran flexibilidad a la hora de diseñar tus layouts de forma responsiva. Cabe mencionar también que tanto Flexbox como Grid son usados por estos señores que están aquí, que son los frameworks. Internamente ellos se valen de la propiedad Flexbox y de la propiedad Grid para construir sus plantillas o sus layouts que están a tu disposición. Bien, ahora te muestro un resumen de lo que vimos en esta clase y tenemos principalmente que los sitios web están formados o suelen mostrar sus contenidos en varias columnas, tal cual como lo hace una revista o como lo hacen los periódicos. Seguido tenemos que el layout, esta es la definición del layout, es la manera de organizar o disponer los elementos visuales en la página. Y por último tenemos que existen 4 técnicas para diseñar los layouts en tus páginas HTML. Y esas técnicas son los frameworks, que nombramos 2 que son muy populares, como son Bootstrap y Tailwind. Tenemos también la propiedad Float, que no se usa mucho en la actualidad debido a que es muy complejo manejar el flujo de tu página. Tenemos a Flexbox de CSS y la propiedad Grid de CSS, que son más modernos que Float y también son usados en su código por los frameworks. Otra cosa que te quería comentar al hablar de los layouts es que tenemos que recordar que el layout está compuesto por filas y columnas de esta forma. Algo así, por ejemplo. Y recuerda que estos elementos pueden ser fácilmente etiquetas semánticas, pero cuando no es importante para ti las etiquetas semánticas, muy fácilmente podrías utilizar los llamados div. Las etiquetas div o los elementos div. De hecho, los frameworks en sus layouts están compuestos por elementos div. Entonces vamos a dejar el video hasta aquí. Me despido. No sin antes, por favor, pedirte que nos regales un like si te gustó el video. Por favor, comparte y suscríbete si aún no lo has hecho. Y recuerda, se trata del camino, no del destino. Nos vemos.